Hay historias que permanecen en la sombra, susurradas en los márgenes de la historia oficial. ¿Y si la vida de Jesús no estuviera completamente narrada en los evangelios que conocemos? Existe una biblioteca oculta, textos apartados y perseguidos, que ofrecen una visión distinta y a veces perturbadora de Jesús. Imaginen a monjes en el desierto egipcio, enterrando jarras llenas de códices, no de oro, sino de conocimiento prohibido. Estos evangelios apócrifos o gnósticos no son falsificaciones tardías, sino documentos contemporáneos a los canónicos, leídos y venerados por miles antes de que una sola versión se impusiera. El hallazgo en Nag Hammadi, en 1945, fue como abrir una cápsula del tiempo, un cristianismo perdido, más diverso y místico de lo que jamás nos contaron. Estos textos hablan de un Jesús que guía hacia el conocimiento interior, hacia la chispa divina en cada uno de nosotros. Un mensaje demasiado revolucionario, quizá demasiado peligroso. Hoy nos adentramos en ese misterio, los textos prohibidos del cristianismo y las razones de su ocultamiento. ¿Quién decide qué es sagrado y qué es herejía? Acompáñenme en este viaje por los pasadizos secretos de la fe. Los evangelios apócrifos, lejos de ser falsos, son textos excluidos del canon oficial. Circularon libremente en los primeros siglos, mostrando un cristianismo plural y en ebullición. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, una colección de dichos secretos, el de Felipe, que explora la relación entre Jesús y María Magdalena, y el polémico Evangelio de Judas. Estas obras eran el corazón de comunidades gnósticas que creían en la salvación a través del conocimiento directo de lo divino, no de la fe ciega. Para los gnósticos, Jesús vino a despertar la chispa divina en cada ser humano. No hablamos de un solo libro prohibido, sino de toda una biblioteca perdida. Había cristianos que creían en la reencarnación, otros que veneraban a Sofía, el principio femenino, y otros que veían a María Magdalena como la principal apóstol. Todas estas voces fueron silenciadas. La pregunta es, ¿por qué representaban tal amenaza? ¿Qué se intentaba proteger o controlar al borrar estas visiones? La exclusión de estos textos fue un proceso político y deliberado. Durante siglos, el cristianismo no tenía una Biblia unificada. Cada comunidad usaba textos distintos. Todo cambió cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo. Se necesitaba una doctrina única para unificar el imperio. Líderes como Ireneo y Atanasio establecieron el canon, argumentando que solo los evangelios apostólicos transmitían la doctrina correcta. Los demás fueron tachados de heréticos y peligrosos. Muchos apócrifos promovían una relación directa con Dios, sin intermediarios, y daban protagonismo a las mujeres. Su mensaje de autoconocimiento restaba poder a la Iglesia. Así, en concilios como el de Nicea, se forjó la ortodoxia y se condenó todo lo demás. Los evangelios apócrifos fueron prohibidos y destruidos. Poseerlos podía costar la vida. Lo que fue un mosaico de creencias se redujo a una sola imagen oficial. La exclusión fue, sobre todo, una estrategia de poder. El Evangelio de Tomás, hallado en Nag Hammadi, es radicalmente distinto a los canónicos. No narra la vida de Jesús, sino que recopila dichos secretos y aforismos. Su mensaje central, el reino de los cielos está aquí y ahora, dentro y fuera de nosotros. Jesús enseña que la salvación es un descubrimiento interior, no un regalo externo. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Este texto empodera al individuo y elimina la necesidad de la Iglesia como intermediaria. Propone un camino místico e introspectivo, donde el autoconocimiento es la clave. Por eso fue silenciado. Su mensaje de libertad espiritual era una amenaza directa al control institucional. El Evangelio de Tomás entrega la llave de la salvación a cada persona, un camino que la Iglesia no podía permitir. Por eso fue enterrado y olvidado. María Magdalena, relegada por la tradición a pecadora arrepentida, es en los evangelios apócrifos la discípula predilecta. En textos como el Evangelio de María y el de Felipe, es la receptora de las enseñanzas secretas de Jesús, por encima de los apóstoles varones. El Evangelio de María la muestra consolando y guiando a los discípulos tras la resurrección, desafiando la autoridad de Pedro. El de Felipe sugiere una relación de profunda intimidad entre Jesús y María, llamándola su compañera. La supresión de su figura fue deliberada. Una mujer líder espiritual era inaceptable en una iglesia patriarcal. Los apócrifos rescatan su importancia y la devuelven como la apóstol de los apóstoles.
Su legado fue enterrado, pero su voz resurge en estos textos. María Magdalena fue maestra y visionaria para muchas comunidades primitivas. Su historia, silenciada, vuelve a resonar. Judas Iscariote, símbolo de traición, es reimaginado en el Evangelio de Judas como el discípulo más leal. Este texto, hallado en Egipto y traducido en el siglo XXI, presenta una conversación secreta entre Jesús y Judas. Jesús le revela misterios y le pide que lo entregue, no como traición, sino como parte de un plan divino para liberar su espíritu. Judas se convierte en el instrumento esencial de la ascensión espiritual de Cristo. Aquí, la muerte es liberación, no tragedia. La publicación de este evangelio generó controversia. Para la Iglesia, es herejía. Para otros, una clave para repensar la historia. El evangelio de Judas muestra la diversidad del cristianismo primitivo. Nos obliga a preguntarnos si la historia oficial es solo una versión simplificada. La verdad, como siempre, puede ser mucho más compleja. Estos textos prohibidos revelan un cristianismo radicalmente diferente. No se basa en el pecado original, ni en la fe ciega, sino en la iluminación personal y el conocimiento directo de lo divino. El concepto central es la gnosis, un conocimiento revelado y transformador. Los seres humanos poseen una chispa divina atrapada en la materia. Jesús viene a despertarnos, no a sacrificarse por nuestros pecados. Este mensaje desafía la estructura de poder eclesiástico. Si la divinidad está dentro, la Iglesia pierde su papel de intermediaria. Por eso, estos textos hablan en símbolos y misterios. El reino es un estado de conciencia. La resurrección es despertar a nuestra naturaleza espiritual. El pecado es ignorancia de quiénes somos realmente. Este cristianismo alternativo ofrece un mapa para un viaje interior, peligroso para cualquier institución que reclame ser la única guía. Por eso, fue silenciado. ¿Por qué se ocultaron estos textos? ¿Fue una decisión espiritual o política? Los líderes de la Iglesia creían proteger la fe, pero también buscaban unidad y control. Con el cristianismo como religión imperial, la ortodoxia se volvió una necesidad de Estado. La versión que prevaleció fue la que mejor servía al poder, jerárquica, centralizada, con dogmas claros. El cristianismo místico e individualista era incompatible con este modelo. Textos que promovían el conocimiento interior o la autoridad espiritual de las mujeres fueron marginados y destruidos. Sobrevivieron gracias a quienes los escondieron, conscientes de su valor. Hoy, estos manuscritos son testigos silenciosos de una batalla por el alma del cristianismo. Una batalla donde, quizá, el poder se impuso sobre la fe. Pero su mensaje sigue vivo, esperando ser redescubierto. Hemos recorrido los secretos de un cristianismo diverso y místico, suplantado por una doctrina única. ¿Quién decide qué es sagrado? La historia de los evangelios apócrifos muestra que esa línea es humana, no divina. La versión que heredamos es la que ganó la batalla del poder. Conocer estos textos no exige aceptarlos, pero sí reconocer la complejidad de la historia sagrada. Nos invitan a reflexionar. ¿La fe es aceptar un dogma o buscar la verdad por uno mismo? Para los gnósticos, la fe era saber, un viaje interior hacia la chispa divina. Ese es el legado de los textos prohibidos, la espiritualidad como exploración y cuestionamiento. La historia del Evangelio prohibido es la historia del poder de la información y el peligro de una sola narrativa. Quizá la verdad sobre Jesús se perdió, o quizá espera ser descubierta dentro de cada uno de nosotros. La búsqueda apenas comienza y el misterio continúa.